Bueno, familia, comenzamos con el mensaje 8 vidas, 8 caminos. 8 vidas, 8 caminos. ¿Qué se le viene a la cabeza a usted cuando yo digo 8 vidas, 8 caminos? ¿Alguien que me diga? El gato tiene 7 vidas, ¿oíste? 8 historias diferentes. 8 caminos, pastor, 8 vidas y 8 caminos diferentes. Así es. ¿Sabe que cuando comenzó Life y solo era virtual aquella reunión, recuerdo que Dios me regaló un mensaje, un crucero para 8. Un crucero para 8. Y ese nombre causó mucha expectativa. ¿Qué tiene que ver un crucero? Sí. Sí, hola. ¿Lo apago? ¿O así está bien? ¿Me oyen bien ustedes? Ok, bueno, entonces lo dejamos ahí. Y resulta que Dios me dio ese mensaje, un crucero para 8, por una historia. Y es la historia del arca de Noé. No vamos a hablar hoy de ella. Quiero que entienda la connotación del número 8. Y yo a partir de ese momento le decía, bueno, Señor, tú no eres un Dios que cree en la numerología, ni mucho menos. Pero sí hay una connotación de ciertos números que bíblicamente implican algo. Y en ese entonces yo me puse a escudriñar y Dios me decía acerca de que el número 8 era un número que tipificaba nuevos comienzos. 7 días duró Jesús haciendo todo lo que vemos en la tierra. Y en el 8º día era un nuevo comienzo conforme a lo que Él había hecho. Y Dios me decía, Dani, no casualmente, cuando viene el diluvio, el Señor permitió que 8 personas, que eran Noé y su familia, pudieran salvarse en medio de ese diluvio. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 fueron salvadas por agua. Y será coincidencia que en este nuevo comienzo de la tierra, 8 personas fueron las que se salvaron. En este relato o en esta prédica Dios me hablaba, por eso un crucero para 8, porque fueron 8 personas que fueron invitadas a un crucero, que no sabían cuánto iba a durar, que ellos no sabían que significaba un nuevo comienzo para ellos. Y quiero leerles otra historia de otro crucero. ¿Cuántos han ido de crucero? Eso, excelente. Y los que no, en el nombre de Jesús, este año van a ir. Oye, pero recíbelo, ¿no quieres? ¿Le da miedo el agua? Claro que sí. 2025, eso. Pero es que de pronto Dios le regala, en el 2024 te regala la plata para que vayas en el 2025. Ah, amén. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Mira lo que dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esta historia ustedes la conocen. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Pero él qué? Y vinieron sus... Ven acá, y la Biblia no dice que no duerme el que te cuida. Ya vamos a estudiar de eso. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabe? La barca, tanto el arca de Noé como la barca en la que
se movilizaban los discípulos de Jesús, tipifica a través de la palabra lo que puede ser la vida de cada uno de nosotros, lo que puede ser el andar y el navegar en esta vida, en esa barca llamada vida, en la que en algunos momentos usted siente seguridad, usted se siente seguro, usted se siente firme, pero en algunos momentos usted se siente inestable y usted siente que en cualquier momento perece. ¿Les ha pasado, verdad? ¿O su barca siempre ha estado segura? Una barca que algunas veces usted siente que está en el puerto seguro, que así esté en el agua, usted sabe que hay un ancla que pase lo que pase, ahí se va a quedar. Pero a veces es una barca que está moviéndose por las olas, que usted dice, ¿qué va a pasar? Que usted dice, ¿será que se va a hundir? ¿Hasta dónde va a llegar? Una barca que a veces tiene un norte y un destino y usted va navegando seguro. Una barca que a veces naufraga para donde los vientos la llevan, pero usted dice, ¿y a dónde voy a llegar? Una barca que a veces ve de lejos tierra firme y dice, estoy cerca. Y a veces no ves nada y dices, ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿Les ha pasado o solo a mí? Esa barca de nuestra vida pasa por diferentes escenarios. Esa barca muchas veces pasa por días soleados, hermosos. La gente, usted ve en los cruceros cómo monta la foto, cómo se ve la expansión del mar, el sol, qué cosa tan espectacular. Como usted también ve videos donde hay tormentas, donde llueve, donde hay un temor porque no sabe si la barca va a soportar tanto. Y Dios me decía y me llevaba a esta historia cuando los discípulos estaban con Jesús en la barca. Y dice que se levantó una tempestad, que se levantaron fuertes vientos y ellos temieron porque sintieron que la barca y que sus vidas iban a naufragar. Todos sí o sí terminamos navegando en una barca. Todos sí o sí pasamos por momentos de bendición en la barca y por momentos de aflicción. Todos sí o sí. Aunque tengamos diferentes barcas, navegamos en el mismo mar. Y si en este mar, en este mundo, hay cosas que comienzan a pasar así no queramos, eso implica que afecte el funcionamiento o el camino de nuestra barca. Muchos estamos aún sufriendo porque gente va con nosotros en esa barca. A muchos nos mata la soledad de estar no tanto en la barca, sino solos en ella. Esto tiene muchas connotaciones y yo le pido al Espíritu Santo que usted le vaya mostrando y lo vaya llevando por donde Él quiera hablarle. Y seguramente yo miro hacia ustedes y yo veo muchas profesiones, veo muchos contextos, veo muchas familias, veo muchos estados sentimentales, veo muchos niveles económicos. Ustedes se vieron el Titanic, ¿verdad? Esa barca da para todo. Recuerdo cómo en el Titanic hacían la analogía y cómo en un mismo barco estaba la clase alta extra larga. Vamos a apagar esta lucecita, por favor. Estaba el nivel alto, estaban los pobres, estaba primera clase, estaban los que servían por allá abajo. Pero cuando se cae el barco y se hunde, todos iban para abajo. Lo que podía salvar al barco, los podía salvar a todos. Y lo que podía hacer hundir al barco, los podía hacer hundir a todos. Entonces yo vengo a decirte algo. Si en esa barca cabemos todos, aunque todos seamos diferentes, todos tenemos una sola opción para salvarnos. Aunque todos seamos diferentes, todos tenemos solo un camino para avanzar, un camino para no detenernos, un camino para no hundirnos.
En esta barca dice que Jesús estaba con sus discípulos. Y yo me puse a leer y me tomé el ejemplo de 8 de esos discípulos que iban en esa barca. Una barca que se estaba hundiendo en un momento donde se iban a morir, en un momento donde todo parecía terminar. Y el Salvador, el único en el que estaba la esperanza, estaba durmiendo. Y quiero que tomemos a consideración primer personaje que quiero hablarles. ¿Cuántos se acuerdan de mi amigo Pedro? ¿Qué se acuerdan de Pedro? ¿Qué se acuerdan de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas, cortó la oreja del soldado, negó a Jesús 3 veces. ¿Qué más? Tremendo, Ese Pedro estaba en la barca. Un Pedro que era valiente con la gente, pero era temeroso con las circunstancias. Óigame bien, que por aquí empieza Dios a hablar. En Mateo 14, versículos 28 al 31, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú quien manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no sé si en la barca de su vida hay unos Pedros que son tan valientes para unas cosas, pero somos tan cobardes para otras. Un Pedro que cuando fueron por Jesús dijo: no, tú no vas a hacer nada con Jesús. Y cogió la espada y le cortó la oreja al soldado. Valiente, fuerte. Defendiendo ¿a quién? ¿Y quién estaba en la barca cuando se estaban hundiendo? Quizás el problema de que a veces la tempestad nos quiera zarandear en nuestra barca es porque a veces hablamos y cuidamos tanto a quien quizás todavía ni siquiera conocemos de lo que puede hacer. Amén o ouch. Yo no sé si usted me está entendiendo. Decimos confiar en Dios. Somos agresivos para defender las cosas de Dios. Llamamos a lo bueno bueno y a lo malo malo. Sabemos que es pecado. Sabemos que se debe y que no se debe hacer. Para eso tenemos claro quién es Jesús y somos buenos en eso. Pero cuando de repente vienen las tormentas, a usted se le olvida que el mismo Jesús que usted defiende, que además de pagó y perdonó por esos pecados, también es capaz de detener tus tormentas. Entonces de repente viene un momento en el que tú sientes que Jesús se queda quieto, que está durmiendo, que no hace nada, y a ti se te olvida que Él no necesita hacer nada para que aún todo se sujete a Él. Creo que tenemos que aprender en este crucero que no podemos ser unos Pedros valientes con la gente y temerosos de las circunstancias. Tanto era un Pedro temeroso de las circunstancias que termina negando a quien defendía. Porque no lo conociera, no. Porque no lo amara, no. Lo hizo porque tuvo temor de lo que le fueran a hacer. Usted no puede tener fe en Dios para unas cosas y tener temor de Él en otras. Dios tiene la capacidad de actuar como en una cosa como en la otra. Usted no puede recibir un Dios de condenación para su pecado y que usted mismo se condene y pretender que no hay un Dios de misericordia que te va a sostener pase lo que pase, aún estés como estés. Dios es un Dios completo. Y si Dios te puso en esta barca, es porque sabe hasta dónde te va a llevar. Es porque Él te va a llevar a un puerto seguro. Yo le daré un aplauso al Señor.
En aquella barca estaba nuestro amigo Juan. Amigo Juan. Se dice que Juan era el discípulo amado. Y este Juan, y a este punto yo le digo lo que es amar en silencio. A veces nuestra fe se fortalece en el silencio. La Biblia no registra ni en el momento de la barca ni antes un acto como si se habló de Pedro, donde Juan hablara, donde Juan peleara, donde Juan tuviera miedo. No dice absolutamente nada, ni siquiera el mismo libro de Juan lo hace. Sin embargo, aunque no tiene un papel protagónico y no se habla mucho de él, sí se dice que él es el discípulo amado del que se refiere la palabra. Se dice que él es el discípulo que estaba en el pecho de Jesús todo el tiempo recostado. Ese mismo Juan estaba en esa barca y estaba en esa tormenta. Y en la historia usted se va a empezar a identificar. Porque de pronto cuando usted vio la tempestad, ya usted la identificó clarita. Sí, cualquiera. Esa tempestad llamada aire, esa tempestad llamada arriendo, deudas, usted la identifica facilito. Esa identidad llamada tóxica, tóxico, arrocito en bajo. Esas tempestades ya las conocemos. La tempestad no es lo difícil de identificar, pero sí cómo actuar en Dios a través de ella. Si Juan era una persona que amaba a Jesús en el silencio. ¿Sabe que a veces no importa qué tan expresivo usted sea con Dios? A veces no importa qué tan wow. Y Dios me decía, ojalá todos fueran como Juan. No hablan mucho, no dicen mucho, pero están en mi pecho todo el tiempo. Están arrecostados a mí. O sea, confían en mí, descansan en mí, no andan moviéndose, no me defienden, no sacan la espada, no me andan negando, no hacen nada, pero están en mi pecho. A veces lo único que necesitas para que la tempestad no te asuste, es estar en el corazón de Dios, arrecostado a su presencia. Otro hombre que estaba allí, otro discípulo que estaba allí, Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago fue conocido por su fervor y su disposición a todo por Jesús. Aunque en la barca no destacó, él aprendió a depender del Señor. Santiago tampoco se hizo mucha bulla de él. Santiago iba en la misma barca. Santiago somos y representan como esas personas que ya tienen una madurez en el evangelio, que no lo pregonan, no lo gritan, no se dan golpes de pecho. ¡Ay, Dios mío! Tampoco es que anden en el pecho de Jesús hacia recostados, pero no lo necesitan. Porque veo en Santiago esas personas que alcanzan un nivel de madurez en Dios, que sin tanto saben y confían que Dios va a hacer. Pero es que yo no te veo a ti ayunando 40 días por eso. Yo no te veo de rodillas dándote látigo para que el Señor haga. Pero hay unos Santiagos que dicen, es que yo no tengo que hacer eso. Es que yo confío, yo sé que Dios va a hacer. ¿Y qué te asegura que lo va a hacer? Y un Santiago dice, no, es que nada me lo asegura, porque que si no lo hace, era su voluntad. Yo estoy tranquilo. Ese Santiago estaba en la misma barca con nosotros que se estaban hundiendo, y también se podía morir. ¿Cuántos Santiago hay aquí? ¿Cuántos? Mira esta frase: la fe madura cuando aprendemos que no siempre podemos controlar las circunstancias, pero podemos confiar en quien sí lo hace. Se lo repito: la fe madura cuando aprendemos que no siempre podremos controlar las circunstancias, pero podemos confiar en quien sí las controla. Vamos con otro personaje.
Andrés. ¿Alguien se acuerda de Andrés? Vamos a leer en Juan capítulo 1, 40 y 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Andrés es una persona dentro de esa barca que es una persona necesaria en su vida. Es una persona que da un apoyo constante a la obra de Dios. Andrés era un evangelista. Andrés fue el que en la barca estaba con Pedro en aquella noche de la pesca milagrosa. Y Pedro andaba embotado porque nada que salían peces, porque toda la noche cansado. Y Andrés le decía: hey, deja de trabajar, allá en la orilla está Jesús. Y el Pedro le decía: y puede estar Jesús, María, José, el que sea, ven a trabajar que no hemos pescado nada. Y él le decía: pero vamos a dejar de trabajar, vamos a ir a donde Jesús. Y Pedro: que no, necesitamos peces, no necesitamos a Jesús. Y Andrés seguía ayudándole. No dice la Biblia que Andrés dejó de trabajar o dejó de ayudarle. No, él lo dejó, pero le seguía diciendo: yo te sigo insistiendo, allá en la orilla está Jesús, deberíamos de ir allá, Él es el Mesías. Insiste, insiste e insiste. Andrés no caminó sobre las aguas. Andrés no tuvo una experiencia ni se acostaba en el pecho con Jesús. Pero dice la historia y los estudios que quizás de los 12 discípulos, por lo que vivió con Pedro, Andrés era el único que en el momento de la turbulencia era el que estaba pendiente del barco. Saque el agua, los otros allá llorando: ay, Dios mío, me estoy ahogando. Y Andrés: dejen de llorar, vamos a sacar el agua. Hay gente que en momentos de tormenta tiene que ocuparse de las cosas. Hay gente que se hizo para en la tormenta simplemente orar. Y hay otras personas que se hicieron no para orar, sino para actuar. Yo no sé si usted me está entendiendo. En su barca siempre vamos a necesitar de un Andrés. Y son tan de Dios como los espirituales, como el que se la pasa en el pecho con Jesús, como cualquiera de ellos son necesarios. Si aquí no hubiera un Andrés, como el pastor César, como Jesús, más o menos. No, hablo de los que ellos desde las 7 de la mañana están cargándose todo esto para que esto funcione. Si no hubieran Andrés, y son tan necesarios los Andrés como los que de temprano oramos para que Dios haga lo que hace aquí. Los Andrés son necesarios, no los critique. Si usted es un Andrés, no se sienta mal, usted no es menos espiritual. Es que todos somos necesarios para que la tormenta no nos acabe. Denle un fuerte aplauso al Señor. Felipe, vamos a leer en Juan 14, 8 y 9. Mira lo que dice. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Felipe, y aquí hay muchos Felipes. Felipe era un hombre que era conocido porque era muy preguntón. Así que usted que tiene ese espíritu de testimonios y de preguntas, no se sienta mal, usted es necesario en la obra. Usted es necesario en lo que Dios está haciendo. Felipe no solo preguntaba mucho, sino que preguntaba cosas que parecían obvias. El mismo Señor Jesús: ven acá, Señor, pero muéstranos el Padre. Y mismo Jesús le dice: ay, Felipe, o sea, todos los días escuchándome todos los sermones que le doy a todo el mundo, me ves haciendo milagros, me ves cuando hablo con... Y me vas a preguntar que dónde está el Padre. Parecían obvias las preguntas que Felipe hacía. Pero déjame decirte, iglesia, y hay alguien que Dios le quiere decir: Dios no se ofende por las preguntas que tienes que sean obvias. Él a través de ellas.
son bobas las preguntas que quieres que Dios te responda. No son bobas las dudas que tienes. Para Dios son importantes. Y aunque para el mundo sean obvias, en medio de la tormenta van a haber preguntas bobas que nos pueden salvar. En medio de la tormenta van a haber preguntas que te van a dar una salida. Preguntas bobas que Jesús va a responder y vas a entender qué es lo que quiere Dios hacer en medio de ellas. Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿A dónde quieres que vayamos con todo esto? Vamos con otro personaje, Tomás. Vamos a leer en Juan capítulo 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Imagínate. Píntese el momento de la tormenta. Yo sé que aquí hay muchos Tomás. Está todo derrumbándose en su vida. Si le es difícil a una persona de fe creer que a veces hay circunstancias que van tan en contra que tú dices: ¿será que Dios sí está en el asunto? Imagínense lo que fue para Tomás, que era una persona escéptica, que era una persona que no creía. Se le apareció el mismo Jesús de frente y me dijo: no creo, no creo. Pero soy Jesús. Como yo decirle: Sonia, ¿tú ves que soy Dani? Y Sonia dice: no, no te creo. Me diga: baile para ver si baila como cachaco. O sea, me está viendo ya. Ese era Tomás. Pero sabe, Jesús usa incluso nuestras dudas para fortalecer nuestra fe en medio de las tormentas. Jesús usa cualquier duda que usted tenga para glorificarse. Esa duda que en la tormenta usted dice: ¿será que si hay algo de Dios en todo esto? Eso lo utiliza el Señor para sorprenderte y decirte: sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, yo voy a hacer. Sí, Señor, tú no crees, pero yo sí creo en ti. Yo sí lo voy a hacer. Yo le diera un aplauso al Señor por eso. Mateo, nuestro amigo Mateo, sabe que yo me identifico full con este. Mateo era el ex recaudador de impuestos. Y un ex recaudador o un recaudador de impuestos está acostumbrado a controlar todo. Las personas psicorrígidas, así ve cuadriculaditas. Las personas que manejan este tipo de negocios no dejan nada al azar. Todo lo cuadran, todo lo controlan, todo lo cuentan. Ese era Mateo. Mateo iba para... Yo tengo unos amigos que viajan así. Cuadran presupuesto mensual, diario, extras. Pueden salir extras, pero no pueden pasarse de aquí. Sí, como debería ser. Una vez fuimos de unos amigos en Ecuador, Dios mío, pero ya eso fue demasiado. El arroz, tantas cucharitas, y yo, Dios mío. O sea, uno tiene derecho a pasar y probar porque se descompletó. Y era por controlar, no era por escasez, porque son personas bendecidas, pero les gusta y son felices así. Y de hecho Dios los ha bendecido mucho así. Esa gente que controla, que todo lo tiene medido, pasa buen trabajo en los caminos de Dios, yo. Claro, porque imagínese Mateo en medio de la tormenta, donde Mateo se había metido al Google y había visto el clima cómo estaba. Y el clima le dijo: sol corrido todo el camino. Mateo dijo: vamos.
Imagínense donde él coge y digo, la gasolina, el carbón, yo no sé cómo andaba la barca. Medido. La comida, las raciones, estos manes comen bastante, vamos a ponerle así asado. Y se le alargó el viaje. Se le acabó la gasolina, el carbón a la barca, no sé. El sol que dijo ya no está. De repente vino una tormenta. ¿Qué hace una persona que controla cuando todo se descontrola? Le tienen el GPS puesto. Y como haya un tranconcito en un semáforo y se demoró mucho, ¿qué estaba haciendo ahí? Esto es fuerte. Yo no sé si aquí hay algún Mateo, pero quiero decirte que si hay una posible, óigame bien, una posible razón por la que se te ha salido de las manos el control de algo, es porque estabas muy convencido que en tus manos era que estaba controlado. Dios quiere que empieces a soltar el control. Dios quiere que empieces a dejar que haga Él. Que no son tu fuerza, no son tus recursos, no es tu conocimiento, es su misericordia. Solo los Mateos, denle un aplauso al Señor. Las tormentas nos enseñan que no podemos controlarlo todo, pero podemos confiar en aquel que tiene la autoridad para controlarlo. ¿Hay algo que se te está saliendo de las manos? No te preocupes, porque en el momento en que se sale de tus manos, empieza a estar en las manos de Dios. Y allí Él va a hacer algo mejor de lo que tú habrás podido hacer con eso. Dile al que está a su lado, suelta el control, hermano, suelta el control. Había otro personaje, Judas, pero no Iscariote. De ese ya le dimos palo el domingo pasado. Judas Tadeo. Judas Tadeo no se menciona mucho, pero su fe probablemente era sencilla y práctica. En la barca pudo haber aprendido la grandeza de Jesús de una manera nueva. Judas no es muy nombrado, ¿saben? Ni para bien ni para mal. Y yo le llamo el Judas de la fe sencilla, porque no necesitó una fe espectacular para que Dios hiciera. O sea, un Judas yo me lo pinto así como esas personas que nada les emociona. Esas personas que está lloviendo, chévere. Hizo sol, chévere. Te ganaste la lotería, bueno. Sí, hay gente así, nada los sorprende. Aquí, creo que hay bastantes Judas por aquí. Judas Tadeo, sí. Sí, porque los otros todos. Yo me quedé enamorado de Judas Iscariote. Tremendo tipo. Los que no escucharon el mensaje, vaya, escúchese lo que estuvo tremendo. ¿Cuántos lo escucharon? No le gustó el tronco el mensaje. Y me escribieron, creo que han sido los mensajes que más me han escrito. Nadie había visto esa cara de la moneda. Judas Tadeo nada le sorprende. Judas, ese tipo de gente que anda en la vida porque sí. Yo me imagino a Judas en medio de una tormenta y el barco hundiéndose. Judas, nos hundimos. Normal, estamos en un barco, nos podemos hundir. Judas, ¿tú sabes nadar? Sí, pero igual así sepa, estamos en el océano, me hundo. Judas, pero aquí estamos con Jesús, Él nos puede salvar. Sí puede, pero ¿y si no quiere? Está durmiendo. Un Judas así. Habemos muchos Judas resignados, que no tenemos emoción, ni física ni espiritual, por las cosas que Dios hace en la vida. Y sabe, yo creo que aún esos Judas, aún tú que perdiste como esa expectativa de lo que Dios va a hacer, que tú te cansas y dices, yo voy a la iglesia, yo le escucho todos los cuentos al pastor, yo mejor dicho yo hago, y a la final la misma cosa. Una persona que una vez me dijo, ay pastor, yo a veces dejo ir a la iglesia y me va mejor. Cuando empiezo a ir a la iglesia eso me va mal. Tremendo, ¿ah? Y el enemigo
Como el meme ese del negrito. Sí. Claro. Ay, ¿qué hizo el diablo con Jesús en el desierto? Todo esto te daré si postrado me adorares. Para la carne siempre va a ser así. Pero usted no puede perder la expectativa. Y aun si usted siente que su vida en Dios ha empezado como ese Judas Tadeo, que ya usted no tiene expectativa, yo vengo a darte una noticia de parte de Dios. Aunque tú no tengas expectativa, Dios va a calmar la tormenta. Aunque tu fe haya menguado, no te preocupes, Dios va a hacer. Dios se va a encargar de esa barca y esa barca no se va a hundir. ¿Sabe qué lecciones nos deja este crucero, esta barca? Estas 8 historias de vida. Primero, que todos sí o sí enfrentamos tormentas. Tienen diferentes nombres. Unas externas, otras internas. Unas les preocupa lo que me dijeron, a otros les preocupa lo que ellos mismos en su corazón sienten y andan en depresión, en angustia. Todos tenemos diferentes tipos de tormentas. Lo segundo, Jesús siempre está presente en medio de las tormentas. Así esté aparentemente dormido, pero Él está allí en medio de la tormenta. Y eso te da una garantía de que Él no te va a dejar hundir. El llamado es a tener fe y no temor en medio de las tormentas. Esa tormenta que quiere acabar con tu matrimonio, con tu vida, con tu relación, con tus sueños. Esa tormenta que te dice no te vas a casar, sí te vas a casar. Esa tormenta que te dice no vas a tener el dinero, sí lo vas a tener. Esa tormenta que te dice todo lo contrario a lo que Jesús determinó para tu vida. Así que el llamado es a tener fe y no a tener temor. ¿En cuál de estos caminos, con cuál de estas vidas te identificaste? El valiente, el que duda, el que sirve en silencio. Yo creo que yo tengo de todos un poquito, ¿verdad? Hay momentos en que uno se pone con tanta fe y hay momentos en que uno como que... Hay momentos que está la tormenta y uno se quiere estirar ahí al agua enseguida para salir de eso. Pero sabes, aún en los más grandes silencios de Jesús, porque Él estaba dormido, en ese aparente silencio, Él tiene el control de esas o de todas las áreas de tu vida. Hay una respuesta de Él. Cuando Él se despierta, Él no dice, ¿por qué no me despertaron antes? Él no dice, pero ¿en qué momento pasó esto? Él no le importó qué pasó, cuánto tiempo llevaban. Él no le importó porque se quedó, ay, qué pena, me quedé dormido, discúlpenme. No. Él se despierta y lo único que le dice, ¿por qué dudan? Es que, wow. Y alguien tiene que saber esto. No es lo que yo pueda hacer, es lo que ya yo hice en ti. No era que Él se despertara y Él calmara. Cuando le dice ¿por qué dudan? Es porque el poder de Él ya estaba sobre ellos. Entonces, ¿por qué dudas? Es que yo me he alejado de Dios y usted se ha podido alejar de Él, pero Él nunca se ha alejado de usted. Usted se ha podido alejar de Él, pero el don y la gracia que te dio para sacar adelante esa área de tu vida, eso Él no lo va a quitar nunca. Por eso cuando Él despierta, Él le dice, ¿por qué dudas? Si tú también puedes calmar la tormenta. ¿Por qué dudas si en mi nombre echarás fuera demonios? ¿Por qué dudas si todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco? ¿Por qué dudas si yo te hice con la capacidad de alcanzar eso y más de lo que tú piensas? ¿Por qué dudas si fui yo quien te llamé? ¿Por qué dudas? Si yo te hice un espacio en la barca, era porque tú me pertenecías. Si tú eres mi hijo, ¿por qué dudas si tú heredas lo que yo puedo hacer? ¿Por qué dudas si tengo más de lo que tú piensas? Pero es que yo soy penoso, pero es que yo soy agresivo, pero es que yo dudo, pero es que yo no me emociono, pero es que yo no soy relevante, pero es que yo soy tímido. ¿Y a mí qué me importa? ¿Por qué dudas? Si con lo que eres yo te llamé.
Con lo que eres, yo voy a hacer. Con lo que yo hice de ti, con eso te voy a levantar. Yo le diera un aplauso al Señor. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, iglesia.